Gloria al Señor. Bendecimos su nombre porque en esta hora pues nos ha permitido el privilegio de poder transmitir, de poder trasladar una palabra que va a llenar el corazón de cada uno de nosotros, de los que estamos acá y de los que están en casa sintonizando este programa. Hermana Cori, muy buenos días. Bien, buenos días, hermana Shene. Que el Señor la bendiga. Amén. Para mí es un gusto, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Que el Señor les bendiga. Somos Ministerios Ebenecer Norte. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque su misericordia nos alcanza día con día, y esta misericordia del Señor pues nos alcanzó el día de hoy para compartir su palabra, y estamos agradecidas con Él, ¿verdad? Agradecemos también a nuestra pastora Sarita por este privilegio que ella nos permite, ¿verdad? El día de hoy, la confianza que ella nos tuvo para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a invitarlas que ahí en su casa nos acompañen en una oración y pidámosle al Señor que nos use a nosotras, ¿verdad? Para poderles trasladar el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta oportunidad. Amado Dios, te damos gracias, Señor amado, por este día precioso, por tus misericordias, por tu amor inagotable, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos has tomado en cuenta nosotras, Padre, para poder trasladar este mensaje a ese pueblo, Señor amado, de Ebenecer Norte, y a todo aquel que esté sintonizando esta transmisión. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Padre, sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, y sabemos, Señor, con toda certeza que tú obrarás según la necesidad de cada quien, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En la actualidad, hermanas amadas, en la situación que estamos viviendo en este momento, pues el Señor, ¿verdad?, ha permitido esta pandemia, y se han venido muchas circunstancias a nuestras vidas, como por ejemplo, ¿verdad?, ahora que estamos viviendo literalmente el año de la reconciliación, pues tenemos la verdad que compartir con los nuestros, ¿verdad? Y muchas veces nosotras nos ponemos a pensar que debemos de luchar, pero no con ellos, porque no son ellos nuestros enemigos, ¿verdad?, sino es la viña que el Señor nos dio a cuidar. Pero el enemigo muchas veces, ¿verdad?, nos lanza dardos de que muchas veces nos pueden dañar, ¿verdad?, aún la mente, nuestro caminar, quizá nuestra alma. Pero ahí es donde el Señor se glorifica, para enseñarnos a vivir este año de la reconciliación que estamos viviendo, ¿verdad?, que sinceramente es una gran misericordia del Señor, y no nos imaginábamos cómo el Señor iba a utilizar este año, ¿verdad, hermana? Amén. Es importante lo que decía hermana Cori, ¿verdad?, de que la lucha que nosotros tenemos no es contra los nuestros, sino que es el enemigo el que se ensaña, el que se dedica a sembrar entre nosotros para que hayan enemistades, que hayan pleitos, que hayan iras, contiendas, rivalidades, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver en la palabra, en 2 Corintios 10, dice que aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, es contra ese enemigo contra que hay que pelear, pero no con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Los guerreros, los soldados, cuando iban a la batalla, ellos no salían desprotegidos. Ellos se preparaban y se equipaban para poder soportar el ataque del ejército contrario y así poder salir victoriosos de la batalla. Es por ello que el Señor pone a nuestra disposición la vestimenta apropiada para la guerra, para combatir esos acechos del enemigo.
una armadura diseñada para protegernos y enfrentar esos acechos. Es por ello que el Señor puso en nuestro corazón que este día nosotros compartiéramos con ustedes el tema mujeres revestidas con la armadura de Dios. Amén. Amén, hermanas. Entonces, ya que la hermana compartió el tema, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre las mujeres revestidas con la armadura de Dios. Imagínense si literalmente tuviéramos que usar una armadura como la que usaban en el tiempo de antes, ¿verdad? Los soldados romanos, literalmente era una armadura muy pesada, pero ellos se preparaban para la batalla. Pero en este tiempo, pues nosotros nos damos cuenta de que nadie, dice la Biblia, será fuerte por su propia fuerza. O sea, que el Señor es quien nos da la fuerza a nosotros para pelear esas batallas, que muchas veces sentimos que ya no podemos más, que ahora que estamos buscando el Señor, ¿verdad? Quizá en la intimidad de nuestros hogares, porque es cuando más se han venido esas batallas. Y entonces ahí nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Con las que tenemos que batallar. Amén. Entonces, si no vamos a pelear con nuestra propia fuerza, entonces viene la pregunta, ¿de quién viene nuestra fuerza? En Jeremías 16:19 dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de aflicción, ¿sí? Pero el Señor es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza en todo momento. En Salmos 18:2 dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Él es nuestro alto refugio. Amén. En el segundo libro de Samuel 22:40 en la Biblia textual dice, pues tú me ceñiste con fuerza para la batalla e hiciste que mis enemigos se doblegaran debajo de mí. Al decir que nos ciñó de fuerza, eso quiere decir que Él nos prepara, Él nos sostiene, Él coloca en nosotros esa vestimenta que nos da la seguridad para nosotros poder salir y pelear las batallas contra el enemigo. Hay muchísimos versos en la Biblia donde nos habla de quién viene nuestra fuerza. Nosotras acá pues solo pusimos algunos de ellos, ¿verdad? Por causa del tiempo. Amén. La palabra del Señor dice en Nehemías 8:10, Reina Valera del 60, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nosotras en esta mañana les venimos a compartir esa palabra que muchas veces, como no leemos la Biblia, no nos damos cuenta de que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y aquí nos está diciendo que no nos entristezcamos, porque Él es nuestra fuerza. Y les compartimos esta palabra dice que traemos, dice, id, comer grosuras y beber vino dulce. Es gozo, ¿verdad? Que les queremos compartir nosotros para en medio de la situación que nos fortalezcamos unos a otros en el Señor, ¿verdad, amadas hermanas? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor a todos nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero muchas veces el dominio propio cuesta utilizarlo,
cuando nos damos cuenta y llega la situación, decimos, no, si el Señor me ha dado un espíritu de dominio propio, debo de usarlo. Cuesta, porque literalmente a veces se viven esas batallas en el hogar más que todo, ¿verdad? Más que todo en esta situación que se está viviendo, pero en medio de esa situación el Señor se glorifica y nos ha dado ese dominio propio para que lo podamos usar, ¿verdad? Amén. Aquí nos habla al decir poder, amor, o sea que ese amor lo tenemos que usar con los nuestros, ¿verdad? Y el dominio propio podemos aplicarlo en el momento de que se dé, por ejemplo, una discusión o se enciendan un poquito los ambientes en el hogar, que ese dominio propio, que es un fruto del Espíritu, fluya en ese momento y pueda apaciguar, pueda aplacar, ¿verdad? Ese momento de contienda que haya entre los integrantes de casa, ¿verdad? Entonces, amadas hermanas, si nosotros recibimos fuerza, recibimos la fortaleza del Señor, pues ahora vamos a ver cuál es esa armadura, cuál es esa vestimenta que el Señor ha preparado para nosotros, amén, para sus hijos. En Efesios 6, del 10 al 18 podemos verlo. En el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces es en Él en el que vamos a obtener esa fortaleza, ese poder. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que el Señor lo reprenda. Ahí no dice que solo nos pongamos una parte de la armadura, no, ahí dice vestidos de toda la armadura, de toda en general, ¿verdad? Para que podamos estar firmes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que esto es espiritual, mis amadas hermanas. No es que nos vamos a poner una armadura pesada, como decía hermana Cori, ¿verdad? Así físicamente, literal, y vamos a salir a la calle a pelear con una espada y todo, como los guerreros romanos de la antigüedad, por ejemplo. No, esto es puramente espiritual. Amén. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Nosotras tratamos la manera de traerles no solo la armadura en general, sino ver cada uno de sus elementos desde una perspectiva espiritual y en qué nos ayuda. Amén. Entonces, dice en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí está reiterando, está enfatizando, ¿verdad? Para que podáis resistir en el día malo. Mis amadas hermanas, en la actualidad estamos viviendo un día malo, ¿sí? Estamos viviendo un día malo. Entonces, esta armadura nos va a servir, nos va a ser de mucha, mucha utilidad. Amén. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, cuando todo esto pase, nosotros con la ayuda del Señor vamos a estar firmes. Amadas hermanas, como decía hermana Sheni, les vamos a hablar un poco de la vestidura, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la verdad y la justicia, que en este caso sería el cinturón. Dice que tenemos que estar firmes, ceñidos, dice, vuestros lomos con la verdad. Y si se dan cuenta ustedes, el cinturón, hermanas amadas, dice aquí que es algo que rodea la cintura. Es un vallado de ángeles a nuestro alrededor, dice, y nos ciñe de poder y verdad. Nos sostiene la ropa y evita la desnudez. Cuando nosotros nos ponemos aquí
digamos que estamos actuando como que fuera literalmente, pero es en una forma espiritual, ¿verdad? Que nosotros lo debemos hacer como que estuviéramos haciendo un acto profético. Estamos ciñendo nuestros lomos con la verdad para sostener, dice aquí, nuestra ropa, o sea, la armadura, y evitar la desnudez, ¿verdad, amadas hermanas? Y ahora también les quiero hablar un poco sobre la coraza. La coraza dice que habla de la justicia, y la coraza dice: Cristo es quien nos justifica, protege el corazón por el amor de Dios, dice, nuestra relación con Él, los hombros, que son el gobierno, el abdomen, el vientre, de ahí vienen los ríos de agua viva, las costillas, que son nuestra familia, ¿verdad, amadas hermanas? Podemos volvernos injustos con los nuestros. Entonces, con la coraza de justicia, nosotros también practicamos la justicia, porque es lo que nos sostiene, digamos, toda la parte de acá, como yo les estaba explicando, ¿verdad, hermanas? Amén. Y ahora vamos a hablarles un poco sobre el apresto del evangelio, que es el calzado. El calzado dice: prestos, preparados para ser portadores de las buenas nuevas, dice. Y este calzado dice: protege nuestros pies, o sea, literalmente si lo usáramos así, ¿verdad? Las sandalias. Y dice que al proteger nuestros pies es una preparación, es nuestro caminar. Dice el apresto del evangelio es la preparación. Y dice la palabra también que bienaventurados son esos pies que llevan la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas veces tal vez no salimos nosotros así como estamos en esta situación. A veces llega nuestra familia a nuestras casas y debemos de transmitirles la palabra del Señor, hablarles de que Jesucristo viene. Muchos no quieren escuchar, pero en aquel día no se van a hacer ellos pasar por inocentes y decir: a mí no me hablaron. Y que a nosotros, ¿verdad?, el Señor no nos reclame y diga: ¿por qué no le hablaste? Sino siempre hablar de la palabra del Señor, ¿verdad, hermanas? Amén, gloria a Dios. El escudo, les voy a hablar del escudo que aquí nos representa la fe. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, dice, los dardos de fuego del maligno. Dice que el ángel, dice, que va adelante, que protege como escudo. Lo podemos encontrar en Éxodo 14:19, amadas hermanas, por si ustedes lo pueden leer allá en casa. Y dice que nos cubre de ataques, de lanzas, de espadas y dardos encendidos del enemigo. Que muchas veces esos dardos, ¿verdad?, que cuando esos dardos son lanzados, dice que ahí es donde nosotros debemos de usar esa coraza, para que esos dardos que nos tiren de maldiciones, muchas veces que a veces con la boca, ¿verdad?, nos quieren tirar maldiciones, pues no nos hagan daño, porque vamos a tener también esa coraza y ese escudo, ¿verdad, hermana Jenny?, que es la fe que debemos nosotros de poner también por obra y activar ese don de fe, hermanas. Amén. Y fíjese, hermana Cori, fíjense, hermanas, de que mientras estábamos estudiando este tema, pues yo encontré algo muy, muy bonito, muy interesante sobre el escudo de la fe. Uh-huh. Nosotros hemos escuchado y leemos en la Biblia también de la fe, pero nosotros sabemos que hay don de fe y hay un fruto de fe, ¿sí? El don de fe es un escudo que viene del griego aspes, que es el que podemos encontrar en 1 Corintios 12. Este es un regalo y por lo tanto es atractivo, es público, es algo que todos ven. Por ejemplo, cuando estamos en la congregación, asistimos a la congregación, cuando oramos, adoramos, cantamos, danzamos en la iglesia, ¿verdad? Es como una parte de nuestro testimonio. Pero no es para salir a la guerra, ¿sí? En cambio, el fruto de fe es el escudo que viene del griego terios, que lo encontramos en Gálatas 5. Este es el producto de un árbol que ha crecido y ha dado fruto. Es decir, que este árbol ha alcanzado una madurez. Y si lo traemos a nosotros, hemos alcanzado una madurez espiritual, la cual
nos viene a dar autoridad. Ese escudo al tamaño del soldado, o sea, de acuerdo al tamaño del soldado. No lo veamos literalmente a la estatura física de un soldado, ¿verdad? O a la contextura corporal de una persona, sino a la madurez que una persona ha alcanzado en lo espiritual. Entonces, de acuerdo a eso, le hacen su escudo. Por ejemplo, yo me ponía a pensar en Ana. Cuando Ana dejó a Samuel en el templo, pues Samuel estaba pequeño, ¿verdad? Pero dice que ella cada año iba al templo y le llevaba una túnica nueva. Pero la túnica no era de la talla que le hizo el año pasado. No, ella decía, bueno, mi hijo ahorita para el otro año ya no va a ser, por ejemplo, talla 8, ya va a ser talla 10. Entonces la túnica ya se la hacía 2 tallas más grandes y así consecutivamente, ¿verdad? Cada año la túnica iba siendo más grande, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ese escudo, el Señor dice, no, mi hijo o esta mi hija ya puede sostener un escudo más pesado, un escudo más grande, porque ya maduró, porque ya creció. Entonces ese escudito pequeñito que tiene, que le di primero, ese ya no le va a servir para soportar todos esos dardos del enemigo. No, ella necesita un escudo más grande y ya lo va a poder sostener, porque ya va a estar más robusto, va a estar más fortalecido en mi palabra. Amén. Entonces, eso como agregado a lo que hermana Cori expuso, ¿verdad? Compartió de lo que es el escudo. Veamos ahora lo que es la salvación y la palabra. Cuando nosotros hablamos en el verso 17 de Efesios 6, seguimos ahí en ese mismo contexto, ¿verdad? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Aquí vamos a hablar del yelmo. ¿Qué es el yelmo? Es el ángel que salva. Era el ángel que salvaba al pueblo de Israel. Y aquí habla de una jerarquía angelical, ¿verdad? Cuida la mente, cuida nuestra mente de ideas negativas. Por ejemplo, recuerdos, pensamientos de desánimo, de derrota, de tristeza, etcétera. Todos esos pensamientos negativos que el enemigo quiere meter en nuestra mente, ¿verdad? Entonces el yelmo nos protege de eso. También nos protege la cerviz, ¿sí? Para evitar el cansancio. Protege nuestros oídos porque ese yelmo tiene unos laterales, ¿sí? Que protege también nuestros oídos para que no prestemos nuestro oído a conversaciones que no nos traen beneficio, a consejos que no vienen de parte del Señor, ¿verdad? Muchas veces una vecina o una amiga, entre comillas, ¿verdad? O a veces entre nuestra misma familia nos pueden aconsejar algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para eso nos sirve el yelmo. Y también nos protege nuestra frente que protege nuestra honra, ¿sí? Y nos hace ser humildes. Amén. Entonces, miren qué precioso todo lo que pudimos encontrar con respecto al yelmo, ¿verdad? No solo, o sea, es para salvación, sino es para cuidar esa salvación, ¿verdad? Y pues por supuesto, ¿verdad? No puede faltar acá la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de todos estos elementos de la armadura de Dios, pues la espada es algo que no solo lo podemos aplicar espiritualmente, sino que lo tenemos físicamente, lo tenemos tangible. ¿Por qué? Porque es nuestra Biblia, es la palabra de Dios, la que es ese manual de vida que el Señor dejó, que inspiró a muchos hombres y mujeres para que fuera plasmada en esos libros. La Biblia es un conjunto de 66 libros que Él nos dejó como manual de vida, ¿sí?
Y que al escudriñarla, pues entonces nosotros vamos a poder obtener ese conocimiento, ¿sí? En Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué? Por falta de, porque no escudriña, porque no lee, porque no oye palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos habituamos, tomamos el buen hábito de escudriñar la palabra, de leer su palabra, de escuchar las prédicas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir adquiriendo y enriqueciendo nuestro conocimiento, ¿verdad? Para poder librar esas batallas. Si no, ¿con qué vamos a? O sea, esa espada se va a debilitar porque no vamos a tener con qué respaldar. Amén. Algo que es muy importante también, mis amadas hermanas, es la oración. En el verso 18 dice, orando en todo tiempo. No dice solo hoy sí, mañana no, tal vez pasado mañana. No, en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a pedir solo por nosotras, no vamos a pedir solo por los nuestros, sino que el Señor nos llama también a pedir, a interceder, a suplicar por los otros, por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. Nuestro apóstol hace unos días compartía un tema que a mí me impactó tanto, que decía, más allá de la intercesión. Y al decir más allá de la intercesión se refería a que nosotros intercedamos por nuestros enemigos, por aquellos que nos han proferido algún mal, alguna maldición, como decía hermana Cori, ¿verdad? Que tienen malos sentimientos hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, interceder por ellos también. Qué rico es cuando te sientas a tu mesa y das gracias por tus alimentos, pedir que también a ellos no les falte el alimento. Qué rico es eso, hermanos. Entonces, la oración tiene que ser todos los días y a pedir por todos, ¿verdad? Amén. Ahora viene algo bien complejo. ¿Podemos perder esa armadura? Sí. En algún momento podríamos perder. Entonces, si dejo de evangelizar, puedo perder el apresto o el calzado. ¿Sí? Porque para eso nos lo dieron, para evangelizar. ¿Sí? Si dejo de decir la verdad, puedo perder el cinturón en mis lomos. Quedo expuesta. Porque como decía hermana Cori, ese cinturón sostiene nuestra vestidura, sostiene nuestra ropa. ¿Sí? Si dejo de tener fe, puedo perder el escudo. Entonces, ¿con qué me voy a defender de los dardos del enemigo? Van a llegar a mí con mayor facilidad. Si dejo de cuidar la salvación que Dios me ha dado, puedo perder el yelmo. Pueden llenarse mi cabeza de pensamientos negativos, puedo caer en depresión por albergar y por alimentar tanta cosa negativa en mi mente. ¿Sí? Si dejo de practicar justicia, puedo perder la coraza. Ahí se va a ver afectado no solo mi relación con mi familia, mi amor con mi familia, sino mi relación con Dios. Se puede ver afectado muchas cosas, porque la coraza cubre muchos órganos internos importantes en nuestro cuerpo. Y si dejo de escuchar o leer la palabra de Dios, puedo perder mi espada, porque la Biblia es la espada. Entonces llega un momento que uno no haya que decirle a las personas con las que uno se encuentra, no haya que decirles. Se queda corto uno de palabras, incluso hasta para orar se queda uno corto de palabras,
¿Por qué? Porque no lee la Biblia, porque ya está perdiendo esa comunión, esa espada se ha ido debilitando, desgastando hasta que uno la puede llegar a perder. Entonces, toda esa armadura es importante, es vital para un cristiano, para una cristiana. Entonces tenemos que cuidarla para no perderla, ¿verdad? El Señor nos está preparando para que esa armadura se ajuste de una manera correcta a cada uno de nosotros, de una manera poderosa y perfecta a la vida tuya y a la vida nuestra. ¿Sí? Dios no te va a poner una armadura más grande de la que tú puedas llevar, ¿sí? Porque por eso te está preparando. Él está viendo tu crecimiento espiritual. Entonces, de acuerdo a ese crecimiento, así va a ser tu armadura. Porque la armadura está hecha de material pesado, de material resistente para la guerra, ¿verdad? Con la ayuda del Señor vamos a comprender que todo esto es espiritual, mis amadas hermanas. Por lo tanto, es con el Espíritu que vamos a salir victoriosas, no con nuestras fuerzas, no con nuestro intelecto. Muchas veces nosotras nos dejamos llevar porque creemos saber mucho, creemos que ya todo lo conocemos, que todo lo sabemos, hay gente que dice, yo ya leí la Biblia no sé cuántas veces, pero en realidad, ¿qué es lo que ha quedado en su corazón? ¿Qué es lo que se les ha hecho rema? ¿Qué es lo que se les ha hecho vida? Eso es lo que cuenta, ¿verdad? Entonces, porque si no, nos estamos ufanando, estamos alardeando nada más de lo que hemos hecho, de lo que hemos leído, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos viviendo? Eso es lo que al Señor le interesa, que nosotros de lo que tomemos de su escritura, lo llevemos a la vida práctica, que lo sembremos en los nuestros, en los de nuestra casa, en los que están a nuestro alrededor. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu más próximo, tu esposo, tus hijos, tus vecinos. ¿Qué dicen los vecinos de ti? ¿Qué opinión tienen los vecinos de ti? Entonces, amadas hermanas, esta mañana el Señor nos viene revistiendo como mujeres guerreras, dándonos las armas, dándonos esos elementos, esa vestidura para salir a la guerra. Antes de que tú decidas tomar un tiempo para la oración y todo en tu casa, revístete de esa armadura. ¿Por qué? Porque en los ambientes hay seres de parte del enemigo que andan queriendo robarte la bendición, que andan queriendo distraerte, que andan queriendo mandarte dardos para que tú hagas lo contrario a la voluntad de Dios, para que tú te apartes, para que tú flaquees. Este no es tiempo de flaquear, este no es tiempo de darte por vencida, hermana amada. Cada uno de nosotros, de una u otra forma, está pasando un tiempo difícil, unos más que otros, pero hoy el Señor te trae una palabra de aliento, una palabra de poder, porque en Él encontramos ese poder, esa fuerza, esa fortaleza, ese vino nuevo, como decía hermana Cori, que viene a llenarnos de gozo, a llenarnos de energía para salir a la batalla. Si tú esta mañana, yo estaba pensando ahorita que mientras desarrollaba el tema, el Señor puso algo en mi corazón.
puede ser que tú que estás sintonizando este programa, que tú no le has abierto las puertas de tu corazón al Señor para que Él sea el Salvador de tu vida, que tú lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador, como tu Señor, y quieras tomar esta armadura para ti. Este es el momento de hacerlo. Si tú ya habías estado con esta armadura, si tú ya le habías abierto las puertas de tu corazón al Señor, pero por X o Y razón te alejaste de Él, te apartaste de su camino, este es el momento de que vuelvas a Él, de que vuelvas tu corazón a Él y le pidas perdón y te arrepientas y le digas: Padre, perdóname porque yo me aparté de tu camino. Y también, amadas hermanas, la tercera invitación es para toda aquella que se ha sentido debilitada por todos esos acechos del enemigo, que se ha sentido debilitada, que sus fuerzas ya no le dan. Este es el momento que pidamos una doble porción de esa energía que viene de lo alto, de esa seguridad, de ese poder, de ese amor, de ese vino, de ese aceite, para que tú puedas ser ese punto fuerte, ese punto de apoyo en tu casa. No le dejes solo la tarea a tu esposo. Tú también puedes levantarte como una hija, como una mujer victoriosa, poderosa en el Señor. Este es el momento en que le pedimos a nuestro Señor que obre en la vida de cada una de nosotras conforme a nuestra necesidad. Cada una ponga delante del Señor su necesidad, de acuerdo a las 3 invitaciones que yo hice. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, venimos presentándonos delante de ti, Señor, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu poder, reconociendo tu amor, Señor, para con nosotros. Mi Dios amado, bendito, te pido, Padre Santo, por esas mujeres y aún por esos varones que estén escuchando esta transmisión, Señor, que no te habían conocido, que no te habían recibido en su corazón, Señor, y que se han sentido, Señor, que su vida no tiene sentido. En el nombre de Jesús, que ellos puedan en esta hora, Señor, arrepentirse de sus pecados, Señor, y que así puedan ser inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús, por aquellas personas, Señor amado, que se habían alejado de tu camino, yo te pido, Señor, misericordia para ellos también, y que puedan, Señor, volver su corazón hacia ti, Señor, en este año de reconciliación, Señor. Tú, Señor, lo declaraste con ese objetivo, Señor, de volvernos a ti, mi Dios. Por cada uno de tus hijos, Señor amado, que se ha sentido debilitado, que ha venido una prueba muy difícil a su vida, Señor, en medio de este tiempo tan complicado que estamos viviendo, Padre. Por favor, Señor amado, bendito, envía una porción, Señor amado, de fuerza, de fortaleza a su vida, Señor, para que ellos puedan levantarse como guerreros, como guerreras, mi Dios, en sus hogares, pero no para pelear entre sí, sino para pelear contra aquel, Señor amado, que se ha levantado
para destruir los hogares, Señor amado, bendito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, esa porción de autoridad, esa porción, Señor amado, de fortaleza, de fuerza, de dominio propio, Señor, para nuestras vidas, Señor. Oh, sí, Señor bendito. Confiamos y creemos en ti, Señor. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti, Señor amado, esa fuerza. Porque no es con nuestra fuerza, Señor. Nosotros sin ti no somos nada, Señor amado. Nosotros sin ti, Señor, no podemos hacer nada, papito lindo. Solo mediante tu fuerza, mediante tu poder, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Esperamos que esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón haya venido a bendecir la vida de ustedes, así como bendijo la nuestra. Que el Señor les bendiga. Gracias por dejarnos entrar a la intimidad de sus hogares y hasta luego.